A través del Panteón de Guadalajara. Crónicas de un cementerio local. Relato adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Mis recuerdos de infancia están llenos de las fascinantes historias que mi abuela solía contar sobre el cementerio cercano a nuestra casa en Guadalajara. Dos de esas historias siempre me han dejado una profunda impresión, una protagonizada por mi abuelo y otra por mi padre. A través de estas historias, pude darme cuenta de que, según mi abuela, después de morir encontramos otro hogar, pero en una dimensión distinta. Mi familia ha vivido en Guadalajara durante generaciones, quizás más de un siglo. Mi abuelo solía ser hijo único, pero luego tuvo una gran familia. A partir de aquí, quiero compartir las experiencias paranormales que vivieron mi abuelo y mi padre en el mismo cementerio, aunque con años de diferencia en el tiempo. Primera historia, la novia perdida. Durante la juventud de mi abuelo, lidió con una lucha personal contra el exceso de la bebida. Después de sus jornadas laborales, solía dirigirse a una cantina al otro lado del cementerio de Guadalajara. Curiosamente, para llegar allí, tenía la costumbre de cruzar directamente por el cementerio. Esta elección no era única, ya que muchas personas optaban por este camino más corto en lugar de rodearlo. En aquel entonces, el cementerio se encontraba en medio de una etapa de renovación, con muros construyéndose a su alrededor, eran como si fueran los nuevos guardias del lugar. Una tarde, después de un día de trabajo, a mi abuelo y a algunos de sus amigos les pareció una idea buena pasar un rato platicando con algunas bebidas. Pero, fue solo mi abuelo quien se animó a cruzar directamente por el cementerio, mientras que los demás optaron por darle la vuelta. Algo desesperado e impulsado por las ansias de relajarse, mi abuelo no consideró los riesgos de su elección. Aunque todavía había luz y se podía observar a otras personas estar cruzando el cementerio de un lado a otro, él hizo a un lado la importancia de las precauciones de sus amigos. Lo que ya quería era liberarse de las tensiones del día. Mientras avanzaba por el sendero principal del cementerio, todo parecía tranquilo y sereno. A medida que caminaba, podía ver la otra entrada a cientos de metros de distancia. En el trayecto, notó que había más gente de lo habitual caminando por el sendero, en su mayoría, ancianos que sobresalían entre la multitud. A pesar de su deseo de ser cortés y saludar, sus saludos no encontraron respuesta alguna. Fue entonces cuando su atención se centró en una anciana que estaba sentada junto a una tumba. Los ojos de ella se fijaron en mi abuelo, y se acercó a él con una solicitud poco usual, le pidió un poco de agua. La anciana parecía una persona de escasos recursos, el vestido que tenía se encontraba lleno de lodo, estaba desaliñada, parecía que había dormido en el piso durante días. Al abuelo le pareció desagradable, y aunque llevaba consigo su guaje, que contenía más de la mitad de agua, respondió que no tenía y sugirió que pidiera a otros que caminaban por el sendero. Él le señaló a un grupo de personas que estaban cerca, pero ella le dijo que tampoco podían ayudarle. A pesar de los persistentes pedidos de la anciana, mi abuelo optó por ignorarla y continuó caminando. Después de avanzar varios metros, la voz de la anciana dejó de escucharse y al girar para mirar atrás, se percató de que la anciana ya no estaba allí. En ese momento, no lo vio como algo extraño y prosiguió su camino en el tranquilo recorrido por el sendero del cementerio. Pocos minutos después de comenzar su caminata, mi abuelo aún se hallaba agotado por el arduo día que había tenido. Con la certeza de que, a pesar de tomarse un breve descanso, podría llegar antes que sus amigos, decidió tomar asiento en una de las bancas que estaban a un costado del sendero. Aprovechó la oportunidad para tomar un sorbo de agua de su guaje. En ese momento, notó que ya no había nadie más a la vista, lo cual le pareció normal ya que el día se estaba oscureciendo. Pero, en el silencio de ese momento, resonó nuevamente la voz de la anciana, pidiendo un poco de agua. La sorpresa hizo que mi abuelo se sobresaltara, pues no la esperaba encontrársela allí. A pesar de su inesperada aparición, él se mantuvo firme en su negativa y le pidió que lo dejara en paz. Con cierto fastidio por el susto que le había causado, se levantó y siguió su camino.
Mi abuelo vació por completo el contenido del guaje sin dejar ni una sola gota. Pero su sed seguía persistente a pesar de la caída de la noche. Aunque la oscuridad ya se había adueñado del lugar, mi abuelo sentía una sensación de calor que lo abrumaba. Optó por sentarse en el suelo, mientras reflexionaba sobre lo extraño que era que, a pesar de su constante caminar, todavía no hubiera llegado al otro extremo del cementerio. Su agotamiento parecía aumentar y una intensa sudoración lo acompañaba, sin importar cuántas veces se secara con su camiseta no era suficiente para mantenerse seco. En ese instante, un viento frío sopló, refrescando el ambiente. Ese cambio en el clima lo motivó a levantarse y seguir adelante en su recorrido. Entonces, en medio del sendero, mi abuelo la vio, una hermosa mujer parada con cierta gracia. Su cabello era largo y negro, y su piel era tan pálida como la luna. Vestía una falda adornada con flores, no había forma de que mi abuelo pudiera ocultar su interés en ella. Se acercó con determinación, se dispuso a indagar por qué una mujer tan encantadora se encontraba sola en ese lugar. Ella le regaló una sonrisa, le compartió que se había quedado atrapada a mitad del sendero y la noche la había dejado allí. Respondiendo a esta historia, mi abuelo, aprovechando el momento, le ofreció acompañarla a su hogar y asegurarse de que llegara a salvo. Pero su verdadera intención era descubrir dónde vivía para más adelante, buscarla. La mujer aceptó la oferta sin titubear, tomó de la mano a mi abuelo y lo guió con una destreza impresionante entre las lápidas. Cada paso que daban parecía como si ella pudiera recorrerlo con los ojos cerrados. Después de unos minutos de caminata, salieron por una pequeña puerta, pero el apremio de mi abuelo por llegar a la casa de la joven lo hizo ignorar cómo habían llegado allí. Finalmente, arribaron a una modesta vivienda donde ella le dio la bienvenida. Mi abuelo, plenamente consciente de su buena fortuna, no dudó ni un instante y cruzó la puerta, lleno de determinación de que esa noche tendría suerte. Al cruzar la puerta de la casa, mi abuelo notó que el interior estaba envuelto en penumbra. La tenue luz provenía de unas cuantas veladoras que, esparcidas por la habitación, arrojaban destellos parpadeantes. La mujer le dijo que no había tenido electricidad durante varios días, pero aún así, le ofreció prepararle un café y charlar mientras esperaban. Mi abuelo aceptó el gesto amable y se acomodó en un sillón que resultó ser sorprendentemente duro. Mientras ella se dirigía a la cocina con una veladora en mano, la escasa iluminación dejó a mi abuelo aún más en la oscuridad. La atmósfera tranquila de aquel lugar, sumada al cansancio acumulado y el olor característico de la humedad, comenzaron a pesar sobre los párpados de mi abuelo. Poco a poco, el sueño fue acercándose, ya se sentía somnoliento. La falta de luz, junto con la suave fragancia de unas flores de cempasúchil que estaba cerca de él y la sensación de agotamiento, finalmente lograron vencerlo, y mi abuelo cayó en un sueño profundo. Los primeros destellos del sol fueron los que rompieron el sueño de mi abuelo. Desconcertado y aturdido por su entorno, apenas lograba reunir los recuerdos dispersos de la hermosa mujer y la casa en penumbra. Frotó sus ojos mientras su mente comenzaba a aclararse y entonces se dio cuenta de su ubicación. Estaba sentado sobre una banca de piedra, se apresuró a salir por la pequeña puerta de la vivienda, un sentimiento abrumador lo embargó al observar su alrededor, había entrado en una capilla. Su mirada se posó en el retrato de una anciana que ocupaba un lugar en la estancia. Reconoció enseguida a esta figura como la misma anciana que, un día antes, le había solicitado agua en el sendero del cementerio. La impactante revelación golpeó su conciencia, las flores que habían sido colocadas en ofrenda estaban ahora marchitas, muertas por la falta de agua. Un escalofrío recorrió la espalda de mi abuelo. No deseando quedarse más en ese lugar, salió corriendo de la capilla, solo para enfrentarse a una realidad aún más desconcertante, no había abandonado el cementerio en ningún momento. Sus ojos encontraron a personas que lo observaban con extrañeza, pero en ese momento, la línea entre lo real y lo irreal parecía tan delgada que decidió no preguntar nada. Corrió hacia la puerta más cercana para escapar por fin del cementerio. Desde aquel momento,
mi abuelo transformó su vicio con la bebida. Ya no cedió a sus excesos y, cuando alguien le solicitaba ayuda, no dudaba en brindarla. A lo largo de los años, cambió su ruta, evitando el centro del cementerio y optando por caminar alrededor de él en lugar de atravesarlo. Aquella experiencia había dejado una huella profunda en su vida. Segunda historia, sin casa. La historia que sigue tiene lugar 4 décadas más tarde y en esta ocasión involucra a mi padre. A pesar de las advertencias reiteradas de mis abuelos sobre los riesgos de cruzar el cementerio y las posibles consecuencias que eso podría acarrear, él persistía en hacerlo con tal de acortar el camino y llegar más rápido a ver a su novia. Mientras que el trayecto de ida transcurría sin mayores incidentes, eran los regresos los que generaban más inquietud entre los abuelos, ya que mi padre solía regresar a casa a altas horas de la noche. En una de esas noches, como era habitual, mi padre llegó confiado hasta la puerta. Fue en ese instante que, al lado de la entrada y oculto detrás de los muros, se topó con la presencia inquietante de un niño que lo observaba fijamente. La situación resultó extraña para él, considerando que no había experimentado nada fuera de lo común en ese lugar. Lo primero que se le ocurrió fue que el niño se había perdido y alguien lo había dejado solo allí. Surgió en su mente la idea de ofrecerle ayuda, quizás llevarlo de regreso a su hogar. Pero, a pesar de sus insistencias, el niño se mantuvo en silencio, lo que llevó a mi padre a abandonar la idea y a seguir su camino. A pesar de ello, no podía evitar sentir cierta inquietud en relación al niño y lo que pudiera estar ocurriendo. Miró hacia atrás y notó que el niño seguía plantado junto a la puerta, sin moverse. Convencido de que el pequeño se encontraba perdido, mi padre tomó la decisión de acercarse a él y sujetarlo de la mano. En ese momento, se percató de que la mano del niño estaba helada, y mientras el niño no apartaba sus ojos de mi padre, empezó a caminar llevando consigo al misterioso niño. Con el propósito de mantener al niño entretenido durante el camino, mi padre empezó a compartirle relatos de su infancia, anécdotas vividas junto a sus hermanos y cómo en varias ocasiones se había perdido. A pesar de su intento por establecer una conexión, el niño continuaba en silencio, sin responder cuando mi padre le preguntó por su nombre. Movido por la curiosidad, también le cuestionó acerca de su lugar de residencia, pero nuevamente el niño optó por guardar silencio, sin revelar nada sobre su origen. A medida que la situación se tornaba cada vez más agotadora, mi padre tomó la decisión de darle una lección al niño. Amenazándolo con abandonarlo si seguía sin responder, le advirtió que si no cooperaba, lo dejaría en medio del camino. Con cierta seriedad, mi padre lo soltó y prosiguió su camino. Al mirar hacia atrás, observó que el niño parecía estar siguiéndolo. Sintiendo un alivio momentáneo debido a la aparente eficacia de su plan, mi padre incrementó su ritmo para alejarse más rápido. Esto lo hizo con el fin de provocar una reacción por parte del niño, esperando que le hablara y le dijera que se detuviera. Al volverse y observar, notó que el niño no solo no estaba disminuyendo la velocidad, sino que en realidad parecía estar flotando. Este descubrimiento dejó a mi padre perplejo y asustado. Con su temor creciendo, mi padre aceleró su carrera en dirección a la entrada del cementerio, sintiendo cómo la presencia del niño se acercaba cada vez más. De repente, experimentó la sensación de algo posándose en sus hombros, a pesar de no poder ver algo sobre él, esa sensación fue abrumadora para él. Cuando llegó finalmente a la puerta, apresuró su intento de cruzarla, pero algo en ese umbral pareció detenerlo, bloqueando su avance. Una fuerza inexplicable parecía sostenerlo desde arriba, negándole la salida. En medio de la confusión y el desconcierto, mi padre se encontraba atrapado sin saber qué estaba sucediendo. En un instante, la abrumadora presión que había sentido desapareció, liberándolo y permitiéndole escapar del campo del cementerio. El peso se esfumó y finalmente pudo atravesar la puerta, liberándose de la extraña influencia que había estado ejerciendo sobre él. De manera instintiva, mi padre volteó hacia atrás para cerciorarse de que el niño no lo estuviera persiguiendo, pero lo que presenció lo llenó de inquietud,
El niño estaba parado en el umbral de la puerta, observando cómo mi padre huía aterrorizado. La imagen de ese niño en el límite entre el cementerio y el exterior quedó grabada en su memoria para siempre, sería un recordatorio constante de esa noche desconcertante. Estas dos anécdotas se han convertido en relatos recurrentes durante nuestras reuniones familiares, y debo admitir que, tras escucharlas de boca de cada uno de los miembros de la familia, no siento ningún deseo de aventurarme a través del cementerio durante la noche.